Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, es un placer estar nuevamente con todos vosotros. Aquí seguimos, al pie del cañón, hablando de crecimiento personal, inspirando a las personas, aportando valor y lo más importante, pasando un buen momento con todos vosotros. Y es, la verdad, un privilegio enorme el poder compartir estos momentos de tranquilidad, de paz y también de aprendizaje, que es lo principal, de pasarlo bien aprendiendo, que es al final la pretensión que tiene este canal y esta comunidad. Gente inquieta, curiosa, que tiene esa voluntad por mejorar, esa humildad por saber que siempre se pueden aprender cosas nuevas y con la mejor intención y todo el cariño del mundo aquí estamos al pie del cañón una vez más. Dicho esto, amigos, seguimos la semana de liderazgo, seguimos aportando ideas, visiones, perspectivas diferentes. Hoy realmente estoy contento también de traeros un fragmento de un libro que creo que es bastante acertado en el sentido de que es capaz de ofrecer una visión muy esclarecedora de lo que es el concepto de liderazgo, y lo haremos de la mano de John Calvin Maxwell, un referente de la oratoria de Estados Unidos y también especializado en liderazgo. Él ha escrito varias obras, pero la mayor parte de ellas se enfocan en cómo inspirar, cómo liderar a las personas y también especialmente en el ámbito de las corporaciones o de las organizaciones. Dicho esto, y de la mano de John C. Maxwell o John Calvin Maxwell, como queráis llamarle, nos centraremos en lo que propone en su libro El líder de 360 grados. Este libro, con este nombre que es muy revelador por la idea que desarrollaremos a continuación, veréis que se centra principalmente en esos 360 grados, ¿no? Esa vertiente que llega a todos y cada uno de los puntos y de los ángulos posibles dentro del rol de liderazgo de una empresa, organización o corporación determinada, ¿sí? Básicamente lo que nos indica esta referencia a 360 grados es que el liderazgo no se ejecuta o no se lleva a cabo solo hacia abajo hacia los subordinados, por decirlo así, sino que también se ejerce de manera horizontal con tus propios compañeros y también hacia arriba con la relación que tú mantienes con tus superiores. De este modo se maneja este concepto revolucionario para algunos, sorprendente para otros, pero que acaba siendo fiel a una idea muy clara. Todos nosotros somos completamente hábiles y todos podemos liderar independientemente de nuestro rol jerárquico dentro de una estructura determinada. Es decir, que todos, independientemente del lugar que ocupemos, en esa pirámide o en esa estructura, ese organigrama, todos, aunque muchos de vosotros no lo creáis, podemos liderar. John C. Maxwell nos presenta diferentes puntos relevantes dentro de su obra, de su documento, que creo que muchos de ellos tienen mucho sentido común y quizá no sorprenderán tanto, pero otros considero una perspectiva muy interesante y muy reveladora de ciertos aspectos que quizá en el día a día no sopesamos tanto o no consideramos, pero que considero que son de suma importancia a la hora de inspirar. ¿Sí? Si os parece, iremos ya desgranando cada uno de ellos, con los cuales con alguno de ellos empatizaréis más, os será más familiar y otros os sorprenderán. A ver qué os parece, ¿sí? En primer lugar, John C. Maxwell nos habla de que uno, como líder, debe liderar con el ejemplo. Es decir, lo hemos hablado también creo en otros vídeos, es básicamente la estrategia más poderosa que tú como líder, como referente, dentro de tu equipo de trabajo, sea el que sea el lugar que ocupes, que tú te conviertas en un auténtico modelo a seguir, que inspires a los demás a través de tus propias acciones, de tu día a día. Y es que un líder al final debe predicar con el ejemplo. Si un líder desea que los demás le acompañen, le sigan en sus propósitos, en sus misiones, en sus objetivos, debe ser congruente y debe ser la primera persona que marque el camino. Que los demás, que vienen detrás o a nuestro lado, sepan en todo momento qué dirección deben tomar en base a nuestra propia dirección o camino. Y que se unan a nosotros. Que no nos puedan pillar en un momento de distracción o en un momento donde demostremos cierta dejadez, sobre todo a la hora de decir una cosa y no aplicarla. Por eso hay que ser ejemplo y nuestras palabras
deben ir acompañadas, evidentemente, de las acciones. Pero entre acciones y palabras siempre será mucho más importante nuestras acciones. Porque de las palabras podemos prescindir, pero las acciones valen más que 1000 palabras. Por lo tanto, cuando nos vean en nuestro día a día, en nuestro desarrollo profesional, los demás ya verán cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestra idea y sobre todo cómo nos desarrollamos en nuestro trabajo. Y será más fácil que se unan siguiendo nuestro propio ejemplo. ¿Sí? De este modo es importante trabajar duro, por supuesto, pero sobre todo mostrar esa integridad y ese compromiso, que es lo que realmente inspira a otros a sumarse a la causa. Bien. En segundo lugar, John C. Maxwell nos destaca el hecho de desarrollar una visión clara, ¿sí? Es decir, nosotros como líderes debemos tener en todo momento la idea en la cabeza de que debemos ser lo más claros posible con nuestra visión que plantearemos a nuestro equipo o personas que nos rodean. Las personas que están junto a nosotros o cerca de nosotros mismos deben saber a las claras, perfectamente y de forma transparente, cuál es nuestra visión de forma clara y meridiana. Y esa visión que tenemos, esa idea, debemos compartirla con las personas que nos acompañan, sea cual sea nuestra posición. ¿Sí? Y esta visión es importante que realmente sea impactante, sobre todo que sea inspiradora, porque será la manera en que los demás sentirán ese impulso para sumarse a la causa y participar junto a nosotros de ese objetivo, ¿sí? Y por eso también es importante, de manera reiterada, comunicarlo. No solo mencionarlo, sino comunicarlo de manera progresiva y de manera regular, para que todo el mundo sepa cuál es el foco, qué es lo que perseguimos, qué es lo que buscamos y cuál es nuestra visión clara de aquello que estamos llevando a cabo o nos traemos entre manos, para que nos entendamos, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que lograremos, a través de esta repetición, es que no hayan dudas en nadie de nuestro alrededor y que todo el mundo persiga ese objetivo, esa meta, estando todo el equipo, todas las personas que integran el equipo de trabajo, completamente alineadas con ese propósito. ¿Sí? Por otro lado, Maxwell nos indica también que un tema muy importante, un aspecto muy importante a tener en cuenta, es la comunicación constante y efectiva. Y eso es un factor clave en el liderazgo. Tiene que haber comunicación. Las personas que nos rodean tienen que saber claramente cuál es nuestra idea, nuestro objetivo, nuestras necesidades, lo que esperamos de la gente que trabaja junto a nosotros, ¿sí? Y eso también, a la vez, debemos aplicar la retroalimentación. Es decir, no solo el líder debe pretender que los demás se fijen en su modelo y sigan sus pasos. Un líder no puede pretender el pensar que solo los demás aprenden de él, sino que tiene que tener esa humildad, ¿sí? Ese tocar de pies en el suelo para saber que el aprendizaje es mutuo, es bidireccional. El líder aprende de las personas que le rodean e integran su equipo de trabajo, del mismo modo que los integrantes del equipo de trabajo se nutren de las ideas, de los valores y objetivos de ese líder para perseguir esas metas en común, como equipo. De esta manera, la comunicación deberá ser fluida, constante, llevada a cabo de forma muy, muy clara y siempre teniendo en cuenta que es primordial establecer un clima de confianza y de colaboración mutua. ¿Sí? Al final todos nos necesitamos, es como una relación simbiótica que cada elemento necesita del otro para el buen funcionamiento y para lograr esas metas que perseguimos. ¿Sí? Por eso, al final, el líder debe influir, pero también tiene que aprender a generar un clima, un contexto positivo de confianza en ese entorno y en ese día a día. ¿Sí? Otro factor es el que decíamos al principio, influir en 360 grados, es decir, influenciar a todas las personas de los diferentes niveles, hacia arriba, en horizontal y también hacia la zona inferior, con tus superiores, entre iguales y también con tus subordinados. Todos podemos influir y debemos
aprender a influir, porque es un aspecto que se trabaja, se desarrolla, se mejora, simplemente con voluntad, con trabajo y estando atento a todos aquellos elementos que nos pueden convertir en un mejor líder. Pero si logramos nosotros superarnos, mejorar y aprender ciertas tareas, habilidades o incorporar ciertos métodos o sistemas que favorezcan esa reacción propia del día a día, todo, junto con ese clima de confianza que hemos creado, logrará que influenciemos más y mejor a todo aquel que nos acompañe o aquel con el que interaccionamos habitualmente. ¿Sí? Respecto al punto número 5 que nos presenta el autor, habla de una cosa clave, pero que mucha gente olvida cuando lidera un grupo, que es el hecho de desarrollar a otros líderes. Es lo que hablamos, que al final el líder exitoso no solo debe enfocarse en su propio crecimiento, no debe mirarse solo su propio ombligo. El líder exitoso trabajará para mejorar personalmente y profesionalmente, es decir, llevará a cabo un proceso de crecimiento personal continuo, constante, pero a su vez buscará que todo aquel parte de su equipo sea capaz de desarrollarse también como líder. Es decir, una tarea primordial, capital, es trabajar y permitir generar contextos donde todas esas personas que integran el equipo puedan creer y, de algún modo, lograr aumentar su potencial al máximo, hasta ser plenamente capaces de convertirse poco a poco en otro líder más. ¿Sí? Aumentar sus competencias, aumentar sus habilidades. Eso es primordial y es importantísimo para lograr que los cambios a mejor que se produzcan dentro de esa corporación, organización, etcétera, permitan mejorar, crecer y, por tanto, marcarse objetivos cada vez más ambiciosos y con una índole de mucho más alcance. ¿Sí? Esa sería la idea. Poder ir subiendo de división, que diríamos en el argot más deportivo, ¿no? Estar para otras ligas superiores, más exigencia, con mayores resultados, mayor presión también, pero en todo caso eso es o viene como consecuencia de un proceso de mejora global de todas las personas que ahí intervienen. Entonces debe ser un trabajo más del líder el detectar talento, detectar ese potencial que se esconde detrás de cada persona e ir allí a incidir, a potenciar que eso no se estanque, ese talento que está ahí no se estanque o quede ahí muerto, sino que realmente tenga un recorrido que se pueda trabajar y potenciar todo eso, permitir que las otras personas brillen contigo, ¿no? Que crezcan a tu lado. Eso de algún modo sirve no solo para verlos crecer y ayudarlos a ser mejores trabajadores y personas, sino también conseguir que ese flujo de liderazgo sea continuo y que, por tanto, todo fluya de manera mucho más fácil, constantemente, y se retroalimente esa sensación de mejora, de ir a por más, etc. Y también a la vez fortalece, como consecuencia, la organización, que es una organización, como hemos dicho, capaz de luchar por cotas más altas. ¿Sí? Como veis, todo va teniendo, no sé si tiene sentido para vosotros, yo hasta aquí lo veo todo bastante coherente, ya me diréis qué os parece, pero hay más, ¿no? Maxwell también hace referencia a lo importante que es tomar decisiones sabias. Eso también radica en el hecho de que como líderes muchas veces y a medida que vayamos creciendo dentro de la organización y también la propia corporación vaya acumulando éxitos y vaya logrando el poder mirar objetivos mucho más mayúsculos o mucho mayores de los que hacía, fruto de su propio proceso de crecimiento, nosotros, como para ejecutar un liderazgo realmente efectivo, deberemos tomar en ciertos momentos o muchos momentos decisiones ciertamente difíciles, decisiones que no son fáciles porque comportan cambios que quizá afecten el hecho de que ciertas personas puedan perder su lugar de trabajo, ciertos cambios estratégicos a la hora de implementar nuevos sistemas o métodos que quizás son nuevos y por tanto hay un riesgo de saber si encajarán o no. O sea, debemos afrontar decisiones difíciles, pero las debemos ejecutar como líderes y no podemos mirar hacia otro lado. Por eso Maxwell nos comenta que los líderes deben tomar decisiones rápidas
y además bien fundamentadas, y que estén sobre todo alineadas con esos valores y objetivos que hayamos establecido y que vayan en consonancia con la visión o perspectiva que nos marque la organización o corporación. Por lo tanto, debemos ser resolutivos, debemos ser también rápidos en la toma de decisiones y además tenemos que saber justificar, argumentar esas decisiones para un bien mejor, a pesar de que esas decisiones a menudo sean difíciles de tomar y puedan resultar impopulares, ¿sí? Y que por tanto no cuenten con muchos adeptos, pero debemos saber lidiar con esas cosas. También, por supuesto, y como hemos hablado, el autor en este documento nos reitera la importancia de fomentar un espacio de colaboración y confianza en el espacio de trabajo, donde ese aspecto, el hecho de que la gente se sienta a gusto y que coopere los unos con otros, aumentará la productividad. Mejoraremos los trabajadores, que crecerán mutuamente de manera direccional, aprendiendo unos de otros y ayudándose. Y, por último, también, fruto de ese trabajo de cooperación, favoreceremos un incremento de la empatía, la capacidad de ponernos en la piel de otro, conseguiremos incrementar el respeto en la propia organización y también con esa confianza, ese buen ambiente y esa cooperación también estaremos posibilitando que si en algún momento la empresa, la corporación o la organización está en malos momentos o ha habido una situación ciertamente complicada o comprometedora, como los vínculos serán fuertes y sólidos entre todas las personas que ahí trabajan, que están acostumbradas a cooperar entre sí, será mucho más fácil poder revertir ciertas situaciones complicadas y poder sacar otra vez la cabeza a flote y respirar nuevamente y revertir esa situación para volver a la normalidad. En el punto número 8, John C. Maxwell nos habla también de la capacidad de adaptarse al cambio. Es lo que hemos comentado en más de un vídeo. El mundo cambia constantemente, ¿sí? Y por ello es sumamente importante que los líderes tengamos esa capacidad de adaptarnos rápidamente y con cierta facilidad a todos los contextos cambiantes y dinámicos que hay. No nos podemos rasgar las vestiduras ni ponernos las manos en la cabeza y refunfuñar o hacer crítica o simplemente quejarnos porque las cosas no son como eran antes o porque las cosas no nos funcionan como antes. Hay que aceptar la realidad. La situación es cambiante, los contextos cambian, la sociedad cambia enormemente en poco tiempo y las necesidades, peticiones, obligaciones también. Y debemos tener esa cintura, esa flexibilidad para adaptarnos rápidamente y implementar las medidas que sean necesarias para hacer que ese proceso del día a día se dé de la mejor manera posible. Quizá no es como lo esperábamos, quizá no es de la manera que entendemos que nos iría mejor, pero las reglas del juego, si cambian, no puedes seguir jugando como se jugaba con anterioridad. Por lo tanto, tienes que adaptarte, tienes que aprender las nuevas reglas y jugar esa partida, a pesar de que con esas reglas te sientas menos cómodo que con las anteriores. ¿Sí? Debemos tener esa capacidad de responder rápidamente, adaptarnos a esos cambios y trabajar en la línea que toque trabajar, sin más, sin quejas, sin pensar en lo que había y que no hay, sin romanticismos, ser prácticos, ser resolutivos. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, para ello también el trabajo en equipo que hemos creado nos va a ayudar a hacer eso y la gente también nos va a ayudar a espabilar un poco cuando nos despistemos por el camino. Pero sobre todo es eso, es estar con la mentalidad abierta de adaptar e implementar nuevas ideas, nuevas visiones y probar cosas nuevas, innovar, ¿sí? Tener esa puerta abierta a innovar con aspectos que quizá no habías considerado, pero que quizá, debido a la nueva situación que estamos viviendo, pueden ir bien probar nuevos métodos, nuevos sistemas, nuevas ideas. ¿Quién sabe? ¿Sí? El aprender de los fracasos también es otro de los puntos que toca el libro e incide el autor. Porque los fracasos se presentan como oportunidades de aprendizaje, como esas mentes que ven más allá de un simple tropiezo. Es simplemente que con esos tropiezos temporales conseguimos tener muchos más elementos
para fortalecer nuestras creencias, conocer nuevas posibilidades y también saber por qué caminos no debemos transitar. Saber qué nos funciona, qué no nos funciona y poder adaptar los cambios a medida que las situaciones se van dando. La experiencia, como suelo decir, es un grado y nos va a ayudar a tener esa templanza para saber navegar por diferentes mares, encontrando soluciones y sabiendo que si caemos, lo único que debemos hacer es entender eso como parte del proceso de aprendizaje y seguir con más experiencia y mejor para la siguiente. ¿Sí? Al final, los tropiezos no dejan de ser pequeñas lecciones y debemos aprender de ellas y jugarlas a nuestro favor. Por último, Maxwell nos indica que este modelo de liderazgo, el modelo de inspirar y atraer a los demás cerca de nosotros, debe crearse a través de inspirar, a través de convertirte en un líder de servicio, un líder de la comunidad, de servicio hacia los demás. ¿Sí? Debemos tener esa mentalidad de líder servicial. Incluso en algún vídeo ya hemos tocado lo de ser mayordomos un poco, ¿no? Bien, es una metáfora, evidentemente, entre comillas, pero al final, los auténticos líderes son aquellos que comen los últimos. Comen primero sus trabajadores y ellos comen los últimos. Priorizan, de algún modo, la idea sería anteponer las necesidades del grupo de trabajo, de tus compañeros, antes que las tuyas propias. Preocuparte antes por su bienestar, sus necesidades o en qué puedes ayudarles antes de ayudarte a ti mismo o servirte a ti mismo. ¿Sí? Es de algún modo ese altruismo, entre comillas, ese poner por delante a la gente que va a estar contigo y que va a hacer posible el ir a más. Cuando hablamos de ejemplo, también hablamos de esto, que la gente que te rodea vea que tú te preocupas por ellos, que realmente tus palabras de preocupación se corresponden con tus actos, y de esa manera lo que generas es esa confianza en ti, ese respeto, ¿sí? Y es la manera en que influyes en los demás, con esas pequeñas, grandes decisiones que marcan la diferencia al final. Entonces la gente, cuando luego pidas algo, cuando vayas a trabajar o expongas un nuevo punto de vista, es muy probable que con toda esa gente que ve tu comportamiento, tu ejemplo, los sumes a la causa para ir a la guerra que tú les propongas. Van a ir contigo a muerte. Pero deben ver también, y es muy importante que vean, que tú realmente te preocupas por ellos, por su bienestar, su familia, su día a día, la parte más personal y también para que crezcan y ayudarles a generar contextos de crecimiento profesional, donde ellos vean que tú estás mediando para que ellos tengan posibilidad de formarse, incorporar nuevas habilidades, que tú también valoras sus sacrificios, sus esfuerzos y a veces reforzarlos positivamente, acordarte de decir qué orgulloso estoy de ti, qué bien has trabajado, independientemente de que quizá ese resultado que habíais ideado inicialmente finalmente no se produzca. Porque al final hay que valorar el proceso. Si el destino, pues logras llegar a él, pues doblemente contento. Pero ese proceso en que el trabajador se esfuerza, da lo mejor de sí, ves un crecimiento, se debe valorar, se debe verbalizar a la gente. Debes poder transmitir a tu gente lo contento, satisfecho, lo orgulloso que eres capaz de ver, que te estás dando cuenta de que está costando, pero que se está superando, que están mejorando cada día. Y eso a la gente le permite sentirse mucho más identificado con la causa, mucho más cercano a ti, y ese vínculo se hace muy muy sólido con el paso del tiempo en esta línea y te permite lograr un séquito de gente capaz de ir a por todas, a por el objetivo que tú le marques. Entonces es muy importante simplemente tener eso en cuenta y es lo que nos habla a grandes rasgos este libro. Luego he rescatado alguna anécdota también interesante, como por ejemplo el presidente Abraham Lincoln, que cómo logró que en su gabinete más personal, junto a su gabinete, hubiera gente con ideas muy diferentes y visiones muy diferentes y a veces a las antípodas de las suyas propias.
Y eso le ofrecía la oportunidad de poder ver las cosas con mucha mayor perspectiva y por ende tomar mejores decisiones, pero siempre con esa capacidad de realmente aceptar críticas, de escuchar esas ideas y no morir con las suyas, sino simplemente valorar que personas que pensaban muy diferente a su propia manera de pensar o su visión le expusieran diferentes visiones sobre esa misma idea. Y de ahí, con humildad para escuchar y aceptando las críticas correspondientes, desde ahí se puede construir cosas muy valiosas y que marquen la diferencia. De esa manera, Maxwell nos explica que un buen líder no debe tener miedo de que sea rodeado por personas que confronten sus ideas, incluso las pongan en duda. Al contrario, todas esas voces, todas esas ideas sirven como inspiración y para encontrar soluciones más efectivas con las cuales poder llegar a aquello que tú te has propuesto. Sin debilidades, sin dudas en tus capacidades, simplemente abrazando la diferencia y logrando absorber todas aquellas ideas que te están rodeando de mentes que van más allá de la que iría mucha gente. Y más dándole el peso de gente que no te está bailando el agua y te está diciendo lo que quieres escuchar, sino que es gente que no tiene miedo a decirte su opinión o su visión, aunque esté a las antípodas de la tuya, con lo cual es doblemente valioso. Y también nos presenta John C. Maxwell la anécdota de Walt Disney y cómo el propio Walt Disney, después de haber sido despedido, siguió R que R focalizado en su idea de lograr conseguir ese parque de atracciones de Walt Disney. Sí, él lo tenía muy claro, la visión la tenía clarísima, su propósito no escondía ninguna duda. Y pese a que en ciertos momentos se opusieron complicado y tumbaron alguna de sus ideas, él siguió firme a su propuesta, a su visión y a su misión también, y al final la perseverancia, el esfuerzo, el trabajo duro le dio la razón de que un líder al final es capaz de superar ciertos reverses o fracasos temporales, como hemos dicho, porque al final fracasos eso, son momentos de fracaso temporal, no definitivo. El que se rinde acaba siendo definitivo y el que persevera, algún día, con trabajo y dedicación, constancia y haciendo bien las cosas, puede convertir ese fracaso temporal en un éxito permanente, como es el caso de Walt Disney, ¿no? A las pruebas nos remitimos. Así que, sin más, como veis, todos, como reflexión final del propio autor de John C. Maxwell, todos dentro de nuestra organización, sea cual sea el lugar que ocupemos, tenemos capacidad para liderar, para inspirar e influenciar a cualquiera de las personas que nos rodean. ¿Sí? Podemos nosotros podemos llamar la atención de nuestros superiores aportando ideas positivas para mejorar la empresa, sin criticar, sino aportando cosas y puntos de mejora. Trabajando y formándonos para ser mejores profesionales, siendo serios, comprometidos con nuestra causa y con nuestro trabajo, y siempre dando nuestro 100%, con integridad, con valores y demás. Eso va a llamar la atención de nuestros superiores. Por supuesto, cuando tocamos el tema del liderazgo horizontal, es decir, con la gente de un grupo entre iguales, la mejor manera será cooperar con los demás, ayudarles en todo aquello que necesiten si lo precisan, hablar bien de los compañeros, reconocer el trabajo que están haciendo tus compañeros, que favorece el tuyo, y aquello que ellos tienen y que a ti te gustaría también poder desarrollar en positivo, ¿no? Es como alabar el trabajo de otros y la capacidad de los demás que te rodean. Con eso, siendo un ejemplo, también influirás entre el grupo entre iguales, que te verán como un referente dentro de su corporación a pesar de que tengáis un rol similar, pero tú estarás liderando eso, ¿sí? Con un rol con un liderazgo mirando hacia los subordinados, ellos deben ver que tú te preocupas por ellos, que estás permitiendo su crecimiento, que no los miras por encima del hombro, sino que los ves como una parte imprescindible para que todo el engranaje corporativo funcione y que vas a estar ahí para guiarles en su proceso de crecimiento
siendo con humildad y con todo el respeto del mundo un referente para que les puedas ayudar en caso de que ellos te necesiten, siempre que ellos lo precisen. Con todo ello, que he comentado ya, si os fijáis, sea mirando a tus subordinados, sea mirando en tu grupo de iguales, o sea mirando hacia tus subordinados, todo ese liderazgo, todo ese impacto llega en 360 grados, que es la idea que nos expone John C. Maxwell en este libro. Ya me he demorado suficiente, me he extendido suficiente, perdón. Espero que os haya gustado la idea, creo que es un libro que merece mucho la pena, que da que pensar, que refuerza ciertas ideas importantes a la hora de llevar grupos y de afrontar nuestro día a día, pero creo que era muy importante el hecho de rescatar la idea que nos plantea John C. Maxwell de que a veces asociamos el liderar con el hecho de esperar a tener una jerarquía, un lugar en la parte alta de la cúspide de la empresa o de la organización. Y ni mucho menos. No debes esperar para liderar cuando llegues a ese punto. El liderazgo se hace día a día, se crea día a día, se trabaja día a día, independientemente de tu posición dentro de la estructura organigrama de una empresa o corporación. Y eso hay que tenerlo claro. Es trabajo continuo que puedes hacer y simplemente lo que cambiará si un día logras llegar a esos puntos es que deberás afrontar mayor presión, deberás afrontar objetivos más exigentes que te van a exigir más a ti, ¿sí? Pero la preparación no la tendrás cuando llegues a ese punto. La preparación es ya, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier rol. Y hay personas que, como bien sabréis, han empezado desde abajo, desde soldado raso, y trabajando y siendo fiel a sus principios, y yendo por el camino de la superación, de la mejora personal, del generar contextos de trabajo positivo, un ambiente de trabajo positivo, de prestarse siempre a ayudar a quien lo precisa. Todo eso, esa integridad, ese buen ejemplo, lo ha llevado poco a poco, progresivamente, a ir escalando peldaños y al final llegar a esa cúspide. Pero no te engañes, amigo, no vales más por estar en la cúspide que en la base. Todos los trabajos son necesarios y recuerda, como dice John Maxwell, que todos podemos ser un líder de 360 grados, todos podemos influir, todos podemos inspirar y tú tienes en tu interior un gran líder que está llamando a tu puerta para que lo despiertes y le enseñes al mundo que eres perfectamente capaz de ser un referente positivo para todo aquel que te rodea, ¿vale? Así que nada, amigos, lo dejo aquí. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber. Compartir el vídeo para toda esa gente que le puede interesar los temas de liderazgo y crecimiento personal. Es un placer estar con todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!